Bien, queremos aprovechar este momento para enviar un caluroso saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, agradeciéndoles profundamente, ¿verdad?, la atención a estos momentos de compartir el mensaje espiritual. Así que esperamos, ¿verdad?, de que estos mensajes sean para provecho de su vida y sobre todas las cosas que el amor de Cristo pueda vivir en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares. Hermanos, bendiciones para ustedes. Hermanos, el tema de hoy, recomendación y testimonio, y está a cargo de nuestro querido hermano, Pastor Julio Carrillo, Julio César. Cuando estuve en Honduras, ya hace muchos años atrás, el Señor me permitió ministrar allá casi 15 años. De ahí vinimos para acá. De ahí me botaron para acá. El superintendente de la escuela dominical tenía necesidad de un maestro para los caballeros, porque el maestro vigente se enfermó. Entonces él fue a hablar con un hermano que estudió lo que hoy es nuestro seminario CETECA, seminario centroamericano en Guatemala, hace muchos años. Él no trabajó como ministro ni nada. Asistía a la iglesia, hombre bien preparado, estaba estudiando para ser abogado, estudió los 3 años allá en nuestro centro de estudio. Y el superintendente fue a hablar con él y decirle si él podía colaborar con la clase de los adultos. Él le dijo, no puedo, no tengo tiempo, él está ocupado en sus negocios. Entonces el hermano superintendente le dijo, pastor, ¿por qué no habla usted con él? Tal vez usted lo convence. Bueno, yo hice lo que el superintendente me pidió, fui a hablar con el hermano y le dije, mire, tenemos necesidad de un maestro. El superintendente me dijo que hablara con usted. ¿Sabe qué me respondió el hermanito? Pastor, agradezca que por lo menos vengo a la iglesia los domingos. Y soy de un carácter que no me gusta andar rogando a nadie. Porque el servicio del Señor es voluntario, ¿no es cierto? Y hay gente que tiene capacidad y se niega a servir al Señor. Hay hermanos que te dicen a ti, yo le digo a usted, ¿podría ayudarme en esto? Así sí, como no. Y a la vuelta de la esquina no hizo nada. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los 2 hijos? El capítulo 21 de Mateo, que le dijo el Señor, el papá a uno, ve y trabajar en mi viña. Una cara más larga que un tronco seco. No. Pero al fin, pues. Y le dijo al otro, hijo, yo quiero que vaya a la viña. No quiero ir. O le digo, bueno, voy a ir. Pero no fue. El típico aquí en nuestro medio, gente que te dice que sí y a la vuelta de la esquina no te cumple. Bueno, yo doy gracias a Dios que aquí puedo contar con unos hermanos. Cuando yo les digo, mire, puede ayudarme en esto, sí, no importa donde yo esté, pastor, dígame, yo lo llevo donde sea. Y yo confío en ese hermano siempre, y a una hermana que le encargo trabajo y los demás me cumplen. Y todo para la gloria de Dios. En esta sección que venimos estudiando, hemos venido hablando sobre vivir en Cristo, no solamente saber de Él, sino vivir para Él. Y recuerde que entre en contrafondo, que Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Filipos, la parte central de ese capítulo 2
prácticamente se centra en esas palabras. Para mí, el vivir, ¿qué? Es Cristo. Y sigue el ejemplo supremo, el ejemplo apostósico, el grandioso de Jesucristo, que siendo un Dios, Él en forma de Dios, siendo el mismo Dios en su esencia, no estimó ser como tal, sino que se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, lo más profundo. Muerte cruel, vergonzosa de cruz. Pero sin embargo el Señor lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo. Y Pablo nos está enseñando aquí que haya en vosotros este sentir que hubo ¿qué? En Cristo Jesús. Este es el centro, la idea principal de esos textos, de esos pasajes para nosotros. En otras palabras, no solamente decir que soy, porque una cosa es decir y ser cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Las dos cosas tienen que ser juntas, no las podemos separar. No podemos hacer una dicotomía. Tenemos que prácticamente tener esa relación profunda con el Señor. El que es cristiano aquí, ¿es cristiano dónde? En todas partes. Como decía el doctor John Stott, de uno de sus libros que tanto me encanta leer, nosotros, los cristianos, somos una contracultura dentro de la cultura que somos. Así como es tan distinto la luz como las tinieblas y la sal y la prohibición. Nosotros somos sal y luz en este mundo. En esta sección que vamos a estudiar, que vamos a ver, mantengan abierta su Biblia aquí, por favor. Mantengan abierta su Biblia. El capítulo 2, que se leyó hace unos momentos, los versículos 19 al 30, tenemos el ejemplo de dos siervos, compañeros de Pablo en el ministerio, Timoteo y Epafrodito. ¿Hay alguien que le gusta poner el nombre de su hijo Epafrodito? Timoteo prácticamente era un joven cristiano, llegó a ser un hombre de confianza de Pablo. Su vida y su testimonio prácticamente constituyen uno de los ejemplos más dignos de nosotros poder imitar hoy día. Lo que dijo Pablo acerca de Timoteo no se lo dijo ninguno de nosotros. En la hoja de vida, en su currículum, como se dice corrientemente, Pablo le recomienda grandemente a Timoteo. Yo quiero que veamos por lo menos algunas cosas en cuanto al testimonio de Timoteo. Su nombre, Timoteo, significa temeroso de Dios. Eso significa. En cuanto a la niñez de Timoteo, prácticamente era el hijo de un matrimonio mixto, como ocurría y ocurre muchas veces hoy día. Su madre era judía y su padre griego. No dice que era salvo. En Hechos 16, como dice. Y mire cómo fue formado él. Recuerden que dije que el padre de Timoteo era un griego, ¿no? Posiblemente un incrédulo hasta cierto punto. Pero sin embargo, tuvo la dicha, la bendición de que su madre y su abuela lo instruyeron. Y eso es importante en nuestros hogares hoy día. En nuestros hogares hoy día, en muchas de las iglesias, se ha olvidado lo que se llama el culto familiar. El tiempo de enseñar a los hijos desde pequeños. Por supuesto, hay una mala interpretación de ese texto. Proverbios 22:1, instruye al niño en su carrera, para que no fuera bien no se aparte de él. No está hablando ahí de fe. Está hablando, fíjense bien, el texto claramente lo dice, instruye al niño en la carrera de él, no la forma en que yo lo voy a formar. Tiene que ver en cuanto a sí mismo. Por supuesto que la Escritura en el Antiguo Testamento hace hincapié a la enseñanza de los niños, de los hijos en la casa, en el lugar, capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Timoteo fue formado
enseñado desde su niñez. Y Pablo escribe diciendo acerca de él en capítulos 2 de Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Como dije, lamentablemente, hay muchos hijos que se han formado en hogares cristianos. Cuando llegan a la edad de 18, 19 años, se van. Pero gracias a Dios por lo que quedan. Y gracias a Dios por los hijos que fueron formados y se mantienen su fe a pesar de todo en las iglesias. No va a ser como alguno ahí la otra vez que estaba leyendo de un joven que se formó en su iglesia. Su madre era una madre muy piadosa, que lo llevaba a la escuela dominical, le enseñaba, le instruía, hasta llegó a ser líder de las clases de jóvenes. Llegó el tiempo que tenía que ir a la universidad. Y la mamá le dijo, mira hijo, tú vas a ir a un mundo muy distinto al tuyo. Ahí se van a burlar de ti, se van a reír, que tú eres cristiano, que eres un atrasado, etcétera, etcétera. Pero mantén firme tu fe. Y la madre le regaló la Biblia. Allá a los meses le escribe el muchacho a la mamá. Él dice, mami, aquí estoy feliz, contento. Nadie se ha burlado de mí, nadie me ha molestado, nadie me ha hecho bullying como común. Porque he procurado hasta donde sea posible que no se den cuenta que soy cristiano. ¿Qué quedamos? Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido de tu abuela y de tu madre. Y interesante que este muchacho crece y cuando Pablo llega allá a Listra y Iconio, dice la gente que daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y es interesante que daban buen testimonio de él. Su vida, su testimonio era íntegro. Es interesante, entre comillas, que sabe que es uno de los requisitos para alguien que quizás es líder de la iglesia, ya sea maestro, diácono o cualquier hermano que ocupe una posición en la iglesia. Pablo escribe diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esos son los requisitos, los 20 requisitos que pone Pablo para el liderazgo en 1 Timoteo y en Tito. Que tenga buen testimonio de los de afuera. La otra cosa en cuanto a Timoteo, su tarea. Primero su testimonio, luego su tarea. Pablo lo toma como misionero, como compañero de él, y va a las diferentes partes, lo acompañó por todas partes, incluso lo acompañó ahí a Filipo. Y él tenía tanta confianza en Timoteo que lo comisionó muchas veces, en ciertas ocasiones, para ir a arreglar problemas a Corinto y otros lados a ver cómo estaban las cosas. Porque era una persona idónea, una persona fiel. Lo que está mencionando. Primero lo que dice aquí el versículo 19, en cuanto a él. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Pablo quería saber de los hermanos de Filipo. Pues a ninguno, fíjense bien lo que dice, a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque ninguno mismo no tiene el mismo ánimo tan sinceramente que se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Y es interesante que esa frase de mismo ánimo, literalmente el texto original quiere decir que tiene la misma alma, que tiene el mismo ser, el mismo sentimiento, la misma alma. Es un concepto que él tiene aquí de Timoteo tremendo. Algo que puede vivirlo, demostrarlo
con su vida. A él, los calificativos que le da a Timoteo, le dice nuestro hermano al servicio y nuestro colaborador. Y le dice verdadero hijo de la fe. Timoteo, un hombre de Dios. Los calificativos que se le da a este muchacho. Estos calificativos demuestran prácticamente el carácter cristiano y la integridad moral de Timoteo. Mi pregunta, ¿podemos tener nosotros en nuestra congregación hermanos con estas cualidades? ¿Hay entre nosotros hermanos que tengan y hermanas estos calificativos? Además de su testimonio, lo que es su dedicación. Versículo 21 y 22, síganme, por favor. Pero lo que está diciendo aquí. Porque todos buscan lo suyo propio, no le de Cristo Jesús. Porque ya conocéis los méritos de Él, como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Se requiere prácticamente aquí, primero, poner a Cristo en primer lugar, los negocios de Él en primer lugar, porque muchos hermanos cuando se les dice si podemos trabajar en Él, no, pastor, tengo que atender mi negocio. Bueno, no está malo en atender su negocio, pero ¿quién tiene que tener en primer lugar la prioridad en la vida? Va a buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cree esa promesa que el Señor va a proveer lo suficiente. Porque a veces nosotros nos volvemos alcohólicos, usando esa palabra, alcohólicos. Trabajamos día y noche y no tenemos tiempo ni para la familia ni para el Señor primeramente. Primero los negocios y lo demás viene después. Es al revés. Busca primeramente el reino de Dios, buscar, cada uno busca lo suyo propio. No estamos en contra de su trabajo, sus negocios, pero toda cosa tiene su lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo. Y luego añade en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. La prioridad número uno es Dios. Lo demás viene con Él. Él se encarga de todo lo demás. Y recordemos lo que dice Pablo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué cosa? Donde Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo tiene su equilibrio, todo tiene su lugar. Todo cuanto se hace en la vida cristiana, lo que nosotros vamos a hacer, debe hacerse sencillamente para la gloria de Dios. Pablo, cuando escribe los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, todo lo que habéis, lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, la herencia que está en Cristo Jesús. Eso habla mucho de un hombre fiel. Ahora pasemos al otro personaje. Hablamos de Timoteo, su testimonio, su tarea, su prioridad. Hablamos al otro personaje. Versículo 25, de 30 adelante, nos habla de Epafrodito. En cuanto a la descripción de su nombre significa encantador. ¿Qué le parece? Significa amable.
alguien digno de ser amado. Y es interesante que hay una nota aquí. Tenía un nombre, en el nombre griego de él, era un nombre bastante común que muchos jóvenes tenían. Y la palabra eso venía prácticamente, su origen etimológico, su significado era favorito de Afrodita, viene bien. Afrodita, la diosa del amor de los griegos, la griega del amor. Después ese nombre llegó a significar sencillamente amoroso, primoroso, ¿qué le parece? Que le digan así, primoroso. Se le llama, miren los calificativos que le pone Pablo. ¿Cómo le llama? Sigan conmigo lo que dice el pasaje acá. Vamos a lo que dice la escritura. Mas tuve por necesario enviar a Afrodito, mi hermano y colaborador. Sencillamente el término hermano en el texto literal, en el texto griego, significa del mismo vientre. Los hermanos son del mismo vientre, por supuesto, esa es la idea. Al confiar en Cristo, todos nosotros, usted y yo, somos hermanos en Cristo, ¿no es así? ¿O no? Porque todos hemos nacido de nuevo. Tenemos la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, y en la Biblia de las Américas lo traduce, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y en el momento que usted y yo entramos en esa dimensión de creer, de confiar en Cristo, ser convertidos, transformados, entramos en la familia de Dios. Aquí hay diferentes nacionalidades, ¿no es cierto? Puertorriqueños, dominicanos, nicaragüenses y otros más. Pero aquí en la iglesia todos somos hermanos en Cristo. Es una historia que leí por ahí. Decía que un hermano llegó allá al cielo. Y llegó y le dijo al ángel, ¿dónde están los bautistas? Aquí no hay bautistas. ¿Y dónde están los pentecostales? Que no hay pentecostales. ¿A dónde están los presbiterianos? No hay presbiterianos. ¿Y quiénes están aquí? Entonces el ángel le dijo, aquí están únicamente todos los redimidos con la sangre de Jesucristo. Allá no hay distinción. En Cristo somos uno solo. No hay varón ni hembra, ni judío ni griego. Todos somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Aquí hay diferentes nacionalidades, pero aquí todos somos uno, hermanos en Cristo Jesús, hijos del mismo vientre, formamos parte por la sangre preciosa de Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Sencillamente por la fe. Y otro calificativo que le llama colaborador. Uno que está a la par de otro conjuntamente. Porque la obra de Dios no está planificada para solitarios. Como en la película El Llanero Solitario, que no era llanero porque andaba como un solillo. Y sencillamente nosotros somos parte del mismo equipo. No que uno hace una hora aquí, otra. Mire, pastor, yo estoy haciendo eso, le anuncia al pastor ya cuando ya hizo el tamal. No. Si realmente estamos aquí, vamos a colaborar, trabajar juntos, el mismo equipo. Por ejemplo, ahora que vienen los mundiales, en los juegos de fútbol, ¿habrá uno que solamente quiera meter el gol? ¿Solo él? ¿Quiénes trabajan para que el striker, o sea, el delantero, meta el gol? Trabajan todos, ¿no es cierto? El objetivo es meter el gol. Pero todos colaboran para que se llegue a ese gol. Y lo mismo, en la iglesia nosotros no debemos trabajar solitario. Me acuerdo hace algunos años cuando estamos todos nosotros viviendo en Honduras.
Yo era pastor de la iglesia central en Honduras. Entonces me invitaron a celebrar la boda de diamante de la iglesia evangélica centroamericana en la ciudad de Managua. En ese tiempo ellos estaban sin pastor. Yo fui a predicar ahí una semana. Y al final de la conferencia se reunieron todos los tambores mayores, el concilio de la iglesia, y me llamaron. Me hicieron una oferta para ser pastor de esa iglesia, una iglesia histórica, una iglesia con bastante número de personas, tenían hasta colegio evangélico. Me dice, Pastor Castrillo, me gustaría que usted fuera pastor de la iglesia. Y mire, empezaron diciéndome, nosotros le vamos a dar aquí, le vamos a dar esto, le vamos a dar carro, casa y un salario bastante bueno. Nosotros queremos, me dijo, que usted evangelice, usted visite, se para ahí en las calles a repartir tratados. Yo les escuché y entonces yo les pregunté, ¿y ustedes qué van a hacer? Pues nosotros le vamos a pagar. Si la iglesia crece, le aumentamos el salario. Y si la iglesia baja, le bajamos el salario. Y yo le dije, mire, perdón hermano, y yo no trabajo solo. Yo trabajo en equipo. En mi iglesia en Honduras trabajamos en equipo. Con gente que habíamos entrenado, preparado, y cada uno hacía su parte. Colaborador, uno que está a la par, uno que es paciente en el mismo equipo. Y mire cómo trabajaba Pablo con sus compañeros. Busquemos en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo número 5 al 8, hablando de Pablo y de Apolo. Permítame, no lo puse aquí en mis notas, no lo tengo en la escritura. Capítulo 3 de 1 Corintios dice de la manera siguiente. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a lo que cada uno concedió al Señor. Fíjense bien lo que dice. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Y luego añade. Así que ni que el planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Trabajaban en equipo. Uno hacía una cosa y el otro. Y damos gracias. A mí me ha tocado cosechar el ministerio de muchos hermanos que han sembrado. Me ha dado el gusto de llevarlo al conocimiento del Señor, pero ya alguien trabajó detrás. Y me tocó a mí el privilegio de cosechar lo que otros sembraron. Trabajamos en equipo, así debe ser. Y el otro calificativo que le da Pablo aquí a este hermano Epafrodito, fíjense bien los calificativos, el otro que le da. Busquemos bien lo que está diciendo aquí. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, colaborador, y el otro calificativo, ¿cuál es? Compañero de milicia. Yo le cambié una letrita nada más que cambié. Después, en vez de ir, le pone a compañero de malicia, ¿no? Compañero de milicia. En Cuba, en Nicaragua, usan los milicianos, ¿no? ¿Usan ese término? Los milicianos. A eso se refiere compañero de armas, compañero de combate. Se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango, ¿no es cierto? Y en el campo de las tinieblas que tenemos nosotros, el pecado, Satanás, falsa doctrina,
y todo. Nosotros somos simples soldados de Jesucristo. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, vestidos pues de todo ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis vencer, estar firmes contra la acechanza del diablo. Por tanto, dice él, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado de estar firmes. Somos compañeros de milicia, no de malicia, de milicia. Y veamos el otro calificativo que le da a este hermano. Compañero de milicia, ¿qué más? Vuestro mensajero. Esa palabra mensajero literalmente se traduce en la palabra apóstolos. Apóstolos es uno enviado, uno que es enviado a una comisión especial. Pero en sentido secundario sí, pero en sentido técnico no. Porque apóstoles en sí no hay en sentido técnico. Pero apóstoles tenemos hoy día, ¿no? El apóstol Maldonado, el apóstol Cash Luna, Cash, etcétera, no. Los apóstoles tenían que reunir ciertos requisitos que hemos discutido otra vez. Vuestro mensajero, uno enviado. Ustedes lo enviaron a mí. Y está otro calificativo que se menciona ahí mismo. Compañero de milicia, vuestro mensajero y, ¿qué más? Ministrador de mis necesidades. Fue enviado para resolver las necesidades económicas en ese momento, pero realmente ellos lo hicieron en su tiempo. Y más tarde, cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a discutirlo, pues se lo voy a leer. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, hablando de este hermano. Y también vosotros, filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Lo enviaron por medio de este hermano Epafrodito. Pero lamentablemente este hermano se enfermó, no sé si contrajo el virus, el coronavirus, no sabemos. Se grabó el hermano y estuvo gravemente enfermo en Filipo. Y los hermanos de Filipo se dieron cuenta de eso, estaban afligidos, entonces tenían deseo de ir. Y mira lo que pasa, versículos 26 y 27. Pues tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque había oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza, porque sobre tristeza. La enfermedad de Epafrodito llegó a los oídos de los hermanos allá. No usaron el internet ni el WhatsApp, pero ya no se dieron cuenta que ya estaba mejor. Pablo, que tenía el don de sanidad, no ejerció ese don, porque el don de sanidad y ese don de milagros no es para exhibición, ni hacerlo a la hora que le antoje hacerlo, dentro del marco en que Dios lo permita. Y él tuvo misericordia. Su dedicación tiene reconocimiento, reconoce de él la dedicación de este amado hermano. Estaba dispuesto a servir, a arriesgar su vida. A un enfermo llevó la ofrenda, a pesar de todas las cosas. Y entonces Pablo le está diciendo a los hermanos que deben reconocer a este hermano. Le envío mayor con solicitud para verle de nuevo. El versículo 29 dice: recibid después en el Señor con todo gozo y tened estima a las personas que son
como Él. Aquí Pablo exhorta que se les dé reconocimiento a estos siervos. De un autor argentino que escribió sobre este pasaje, dijo, muchas veces los pastores reciben muchas pedradas y luego al final, cuando mueren de las piedras, erigen un monumento. Y Pablo le está diciendo a los hermanos aquí, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que están entre vosotros y que trabajan entre vosotros y os dirigen el Señor, os instruyen, que los tengáis en alta estima por amor de su trabajo que ellos hacen y el trabajo para uno. Este hermano expuso su vida, se arriesgó para llegar hasta Roma y ellos demuestran el amor verdadero. Cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie tiene amor que este que dé su vida, ¿qué? Por sus amigos. Hoy día, nuestra iglesia aquí está necesitada. En este tiempo tan crucial en nuestra iglesia, como estaba mencionando el hermano, contiene el presente y el futuro de nuestra congregación aquí. Necesitamos hombres como Timoteo, hombres como Epafrodita, ministros fieles, siervos fieles al Señor aquí en nuestra iglesia. En medio de este mundo tan complicado en que vivimos, que nos toca vivir hoy día, mucha gente en las iglesias solo quiere oír predicación chatarra. ¿Sabe qué es predicación chatarra? Que le gusta oír lo que le gusta oír, pero no oír lo que debe oír. Así es. Y me estoy acordando cuando estaba de estudiante en mi primer año allá en Guatemala, en el CETECA. Los estudiantes nos mandaban en el tiempo de Semana Santa para ir a las iglesias y ayudarlos a la congregación. Me tocó estar ahí en esa iglesia. Y vi un hermano, el que era el hombre más influyente de la iglesia, porque estaba más fuerte de la demás. Me dice, jovencito, en ese tiempo yo era más muchacho de lo que soy ahora. Jovencito, me dice, usted al final del culto, usted tendrá el honor de ir a mi casa para un almuerzo. Ay, me quedé encantado. Cuando terminé de predicar, a la salida me dice, hermano, ya no lo invito más. ¿Y qué pasó? Cuando yo estaba predicando, él estaba diciéndole al pobre pastorcito ahí, diciéndole, regañándole, tú le estás diciendo a este pastorcito, a este jovencito, lo que yo he hecho. Porque él era dueño, tenía bastantes propiedades y a sus trabajadores los trataba de una forma injusta, no le daba el salario correspondiente. Y a la salida me dice, pastor hermano, ya no lo invito para comer. Perdí el almuerzo. Porque él quería oír algo agradable, ¿no? Entonces prácticamente lo que nosotros podemos entender, que hasta cierto punto lo que nosotros conocemos aquí se nos presenta prácticamente un equilibrio entre la doctrina y la práctica, entre ortodoxia y praxis. Después de poner la verdad en relación a la persona de Cristo, Pablo expresa la presencia de que debe vivir cada nosotros, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra conducta en todo, de la manera de ser, de actuar de una manera dinámica, digna, una vida llena de santidad, de rectitud en todo sentido. Anteriormente, lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, no tiene que ver aquí que tiene que trabajar para mantener su salvación, ni para ganar la salvación. La seguridad eterna, como estamos discutiendo en mi clase hoy en la mañana, que estamos esa pregunta, nuestra salvación no es licencia para vivir una vida pecaminosa.
más bien debe ser un incentivo para vivir una vida recta, santa y digna, lo que el Señor quiere para nosotros, ser santos, apartados de todo eso. Lo que nos enseña esta porción a mí y a nosotros sencillamente es la realidad de la experiencia que tiene que vivir nosotros, práctica, la vida cristiana, y poder decir y vivir, como Pablo decía, para mí el vivir ¿qué? Es Cristo. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo para aquel que me amó y se entregó. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.